Les decía que la ecuación poblacional es una ecuación exponencial, por lo tanto el procedimiento para hallarla es muy semejante al de la ecuación exponencial. ¿Ok? Lo único que debemos tener en cuenta es que en este caso la base no es una incógnita. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros tenemos ecuaciones exponenciales, habíamos visto que la ecuación exponencial iba a tener la forma y igual a b por a elevado a la x. Y habíamos visto entonces que la función poblacional tenía la forma población es igual a población inicial por e elevado a la k multiplicado por t. ¿Ok? Cuando nosotros estábamos hallando la función exponencial, encontrábamos el valor de b y encontrábamos el valor de a, ¿cierto? Aquí, ¿cuáles van a ser nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas van a ser entonces la población inicial y el valor de k, que habíamos dicho que k era un coeficiente de crecimiento poblacional, ¿cierto? Entonces significa que esos son los dos términos que nosotros vamos a hallar. ¿Por qué? Porque e ya es un número. Vamos a ver cuánto vale ese número e. Ese número e lo encuentran ustedes en su calculadora, precisamente en la tecla que nosotros hundíamos para hallar, para poderlo calcular. Les recuerdo que utilizábamos la tecla que tenía e con una x arriba o con un cuadrito arriba. ¿Sí recuerdan dónde está, cierto? Sí, profe. Entonces, Sí, señor. para poder encontrar ese valor de e, ustedes lo que van a hacer es digitan esta tecla y enseguida le colocan el exponente 1. ¿Ok? Cuando hacen eso y le dan el igual, entonces la calculadora les va a mostrar cuánto vale E. A ver, ¿quién lo encontró ya? Profe, ¿cómo? Digitas la tecla que tiene esta E, la que utilizábamos para hallar pues, una coordenada. Y cuando la digitas, enseguida le colocas el valor 1 al exponente para obtener el valor de E. Profe, creo que me dio 2.71. Entonces, calculadora Sí, es igual. 2.71. Bueno, sí, Cualquier 2.71. calculadora se hace exactamente Sí, igual. profe, 2.71. 2.70. Profe, en mi calculadora solamente tengo que poner E y ya me aparece el resultado. 82, 81. Bueno, ahí siguen otros números. 82, porque el número ya entonces empieza a convertirse Y en un 8. cíclico. ¿Ok? A este número se le conoce como el número neperiano. Neperiano. ¿Ok? Significa que en las funciones poblacionales, este valor de E, ese es este número que está ahí. 2.71, 82, 81, 82, 81, 82. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Por qué ese número? Resulta que ese número tiene una gran importancia en cálculos infinitesimales. ¿Ok? Eso es una parte de las matemáticas que trabaja con algunas cifras, digamos que son muy pequeñas. Entonces, por eso es que se utiliza comúnmente este número. ¿Listo? Entonces, pues, por ahora, ustedes basta con saber como el valor de pi es un número que vamos a estar utilizando, entonces por eso es que lo tenemos. ¿Ok? Por eso les decía que lo que vamos a tratar de hallar es población inicial y el valor de k. ¿Ok? Profe, ya se lo envié. Perfecto. Entonces,
Muchachos, eh, los puntos que nosotros vamos a utilizar, siempre vamos a contar con una población con la que se empieza. Es decir, que uno de los puntos va a ser precisamente esta población inicial. ¿Ok? Y lógicamente, un tiempo para esa población inicial. Entonces, los puntos que nosotros vamos a tener va a ser un tiempo con su respectiva población, que va a ser la población inicial, y un segundo tiempo, un tiempo 2, con una población posterior. ¿Ok? Así van a estar los puntos que vamos a utilizar para hallar nuestra ecuación exponencial. Entonces, vamos a ver el procedimiento a través de un ejemplo. Dice, en una ciudad, ahí no dice ciudad, en una ciudad se realiza un censo. ¿Sí saben qué es un censo, cierto? Es lo Sí. que se utiliza, Sí, es lo profe. que se utiliza para saber la población, o sea, las personas que hay en una ciudad, ¿no? Correcto. Se realiza un censo en el año 2005. Y su población fue de, vamos a ponerle a esto, 1.200.000 habitantes. ¿Listo? Si en el 2010 la población subió a 1.300.000, habitantes, hallar la ecuación poblacional. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Estos dos puntos me van a decir un tiempo. ¿En qué año fue que se hizo la medición? Se hizo en el 2005, ¿cierto? En el 2005, la población inicial fue de 1.200.000 habitantes. ¿Ok? Y en el 2010, pero ojo, realmente lo que me interesa no es la fecha, sino cuántos años después. ¿Ok? ¿Cuántos años después fue del 2005 entonces? Si la población se volvió a medir en el 2010, entonces ¿cuántos años habían transcurrido? 5. 5 años. 5. En 5 años la población pasó a ser de 1.300.000. ¿Ok? ¿Qué significa? Que este 2005 no lo vamos a tener como 2005, sino como el año 0. ¿Sí está claro? Eso va a ser el año 0. ¿Ok? Por lo tanto, esto... Profe, una pregunta. O sea que en este tipo de ecuaciones, el primer valor de tiempo siempre va a ser 0. Claro, porque a partir de ese año es que vamos a empezar a medir la población, o a partir de ese año es que se va a establecer la ecuación poblacional. Ah, ok, profe. ¿Listo?
Si eso es así, significa que la población inicial ya sé que vale. Si esto lo tomamos así, significa que la población inicial ya sabemos que es de 1.200.000. ¿Qué me faltaría entonces hallar? Recuerden, miren, yo les había dicho, lo primero que tengo que hallar es población inicial y lo segundo que tenemos que hablar es, o hallar, es esta constante de crecimiento poblacional. ¿Ok? Así que es lo que me queda por hallar. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para reemplazar el segundo punto. Entonces, en esta ecuación, ¿cuánto vale la población? Vale 1.300.000, que sería igual a la población inicial. ¿Cuánto es la población inicial? 1.200.000 multiplicado por E elevado a la K, que no conocemos, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde esta población? Pues habían transcurrido 5 años. ¿Listo? ¿Sí estamos hasta ahí, niños? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora el asunto es hallar el valor de esta K. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente igual como hallábamos la coordenada de punto en el segundo caso. Si ustedes se acuerdan, primero pasamos este valor a dividir. O sea que sería 1.300.000 dividido entre 1.200.000. Y eso va a ser igual a E por K. Bueno, aquí por orden uno coloca primero el número, ¿no? O sea, lo invierto aquí, pues por orden, nada más. Ahora hago la división, pero, o puedo hacer una simplificación, vean. Este 1.300.000 tiene 5 ceros y el 1.200.000 tiene 5 ceros. Puedo cancelar todos esos ceros y todos los ceros de abajo, por lo tanto arriba me quedaría 13 sobre 12. Y esto es igual a E elevado a la 5K. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. El siguiente paso ahora sí va a ser aplicar el logaritmo. ¿Qué logaritmo vamos a aplicar? Vamos a aplicar el logaritmo natural. ¿De qué cifra? Pues de 13 sobre 12. Y eso va a ser igual a 5K. Y por último, el 5 que está multiplicando pasaría ¿a qué? A dividir. A dividir. Listo, entonces tendríamos logaritmo natural de 13 sobre 12 y todo dividido entre 5 y esto va a ser igual a K. Esto ahora sí con la calculadora vamos a hacerlo en uno solo. Logaritmo natural de 13 dividido entre 12 y todo dividido 5. ¿Cuánto les da? 1.00. Punto no. No hay ningún 1 punto. Profe, a mí me da 0.01. Por favor, vamos a utilizar 3 cifras ahí. 0.016. Ok. De ahí en adelante pues siguen unos ceros que no son significativos. Así que esto sería el valor de K. Y ahora sí puedo armar mi ecuación. La ecuación poblacional quedaría como P sub T es igual a población inicial 1.200.000 por E elevado a la 0.016T. Y esta es la ecuación que estábamos buscando.
en este tipo de ejercicios toca hacer una observación y es contados a partir de qué año. Del cero, ¿no? Sí, pero ¿cuál es nuestro año cero? 2005. 2005. Contados a partir del 2005. Esa es la observación que se hace para esa ecuación poblacional. Importante escribir eso porque cuando vamos a calcular la población que haya en un año determinado, el valor de T son los años transcurridos a partir del 2005. ¿Sí soy claro? Sí, profe. Sí, profe. Todos sabemos que en particular la especie humana surgió en algún momento, ¿cierto? Eso quiere decir que anterior a ese momento, pues no habían seres humanos, ¿cierto? Lo mismo pasa con cualquier otra población. Una población empieza a existir a partir de un momento determinado. ¿Sí? Eso quiere decir que anterior a ese momento no había ningún individuo en esa población. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del coronavirus, pues sabemos que todos tenemos alguna noción de que eso surgió fue en diciembre del 2019, ¿cierto? En diciembre del 2019 es que hubo el primer infectado. ¿Qué significa? Que anterior a esa fecha no había ninguno. ¿O sí había? ¿Qué opinan? No, Había. porque si no lo hubieran registrado. Ok, ¿eso qué O significa? tal vez sí, no sé. Eso sí que significa que en algún momento, en algún instante, esa población de infectados fue cero. ¿Listo? Pero para los problemas de ecuaciones poblacionales, la población inicial nunca puede ser cero. La población inicial siempre tendrá que ser un pues, un valor mayor a cero. De hecho, tampoco puede ser negativa. Pues sería imposible decir que hay menos 5 individuos. ¿Ok? Entonces, siempre tendrá que ser un valor mayor que cero. La población inicial siempre tiene que ser un valor mayor que cero. ¿Sí está claro? Sí, profe. Primera situación. Y lo segundo, el tiempo siempre va a ser calculado no como fecha, sino como el tiempo transcurrido. T va a ser el tiempo transcurrido. ¿Listo? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que la población de un cierto lugar en un año determinado, ese año determinado, pues va a empezar a contar a partir de ese instante. Entonces, por ejemplo, ahorita decíamos que la población se midió en el 2005, ¿ok? Entonces, el tiempo no va a ser 2010, no sería 2010, sino la cantidad de años transcurridos, ¿ok? Esto no lo colocamos, sino que diríamos que el tiempo sería igual a 5 años. ¿Por qué? Porque han transcurrido 5 años a partir del 2005. Son las dos, digamos que los dos aspectos que uno debe tener en cuenta siempre. Que la población inicial nunca puede ser cero, siempre tiene que ser mayor que cero, y que cuando hablamos del tiempo tiene que ser el tiempo transcurrido a partir de la fecha donde se empezó la población inicial. Les decía también que las ecuaciones de población también sirven para determinar la población cuando se está reduciendo. Es decir, cuando tenemos poblaciones que se están extinguiendo, como el caso de las especies animales,
que sabemos que hay ciertas especies que se están extinguiendo. Entonces vamos a ver un ejemplo. A ver. Entonces tenemos extinguiendo. ¿Listo? Entonces, una especie se está extinguiendo y en el año 2000 había 1.200 individuos. Y en el año, perdón, en 1996 había 1.200 individuos y en el 2000 la población se redujo a 1.000 individuos. Hallar la ecuación poblacional de esa especie. Entonces, igual, población inicial, ¿cuánto? 1200. 1.200. Entonces sabemos que para 0 años la población fue de 1.200. Y en el 2000, ¿cómo coloco entonces cuántos años transcurrieron? 4. Entonces, en 4 años la población fue de 1.000. ¿Ok? Esta coordenada no la utilizamos, la que utilizamos es esta de acá. ¿Ok? Entonces decimos, población es igual a población inicial por E elevado a la K multiplicado por T. Población, entonces, quedarían 1.000 es igual a la población inicial que serían, 1200. correcto, por E elevado a la K que no conocemos y eso multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 4. Los 4 años, correcto. Ahora el 1.200 pasa a dividir, por lo tanto queda 1.000 dividido entre 1.200 y eso es igual a E por elevado mejor a la 4K. Aquí podemos eliminar dos ceros de arriba, dos ceros de abajo y aplicamos el logaritmo. Logaritmo natural de 10 sobre 12 es igual a 4K. Y por último, el 4 que multiplica pasa a dividir. Quedaría logaritmo natural de 10 sobre 12, todo sobre 4, y eso va a ser igual a K. ¿Cuánto da eso? Menos 0.045. Correcto.
menos 0.045. Bueno, aquí por redondeo debía ser 0.46. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de población? Quedaría P sub T es igual a la población inicial, 1200. 1200, 1200. ¿sí? Por